Queríamos saber cómo había empezado. Por eso yo estaba en la jungla de Gabón. Estábamos literalmente en medio de la nada, en mitad de la noche. Y abrir esas cajas es como abrir la caja de Pandora. Ahora que lo pienso, me asustaría, la verdad, después de lo que está pasando con el COVID-19, porque ves pangolines, monos y reptiles, pájaros y civetas y murciélagos, todos juntos, muertos o casi muertos, y casi puedes ver, casi puedes imaginar cómo esas pandemias virales empiezan. Empiezan exactamente allí, justo allí, en ese momento, en ese lugar olvidado de la Tierra. Me invitaron a... Conectados desde casa, en sus cuartos de estar y despachos por todo el mundo, científicos, expertos y activistas comparten sus experiencias sobre una pesadilla hecha realidad. El redoble de tambor continúa. Todo comenzó en un mercado de animales salvajes. Cuando visitas esos mercados y ves todos esos animales salvajes, vivos o medio vivos, o simplemente muertos, apilados, amontonados en pilas gigantescas, hay mercados de fauna salvaje por toda China y el sudeste asiático y también en Indonesia. Bueno, el destino decidió que todo empezara en Wuhan. Quien habla desde Los Ángeles, California, es Andrea Costa, un experto en tecnologías de seguridad, antipiratería y gestión de riesgos. Andrea utiliza sus conocimientos para combatir los delitos ambientales en todo el mundo. Sigo lo que pasa con el COVID-19 a diario, casi a cada hora, sobre todo porque tengo amigos y familiares en Italia, así que vi esta crisis. Vi el principio de esta crisis en Occidente, en Europa, y
Aún así, ninguno de mis amigos, ninguno de mis familiares, ninguna de las personas con las que estoy en contacto percibía la relación entre la pandemia y el comercio ilegal de fauna salvaje. Sigo esta crisis para que la opinión pública en general conozca el origen de esta pandemia y cómo hemos llegado a esta terrible situación. Infiltrarse en el mundo del tráfico de animales salvajes es muy peligroso. Andrea investiga de incógnito para rastrear la fuente y localizar a los culpables. En el centro se encuentran los auténticos responsables, los verdaderos culpables de todo esto. Y son delincuentes muy sofisticados. No solo trafican con la fauna salvaje, también se dedican al blanqueo de dinero y algunos de ellos al tráfico de personas, de documentos y de pasaportes falsos, de todo. Yo diría que el comercio ilegal de animales salvajes, aparte de muchas otras consecuencias, en este caso, nos demuestra claramente que si violentamos a la naturaleza responderá. Y escucho a la gente hablar de las enfermedades zoonóticas diciendo, oh sí, esas son las enfermedades que nos contagian los cerdos y las gallinas y ese tipo de animales. Y yo les sigo repitiendo que no es eso. Son enfermedades que vienen de las selvas, enfermedades que proceden de animales exóticos. La zoonosis es una infección animal que se transmite a los humanos y la mayoría de nuestras enfermedades infecciosas están dentro de esa categoría. No se trata de algo menor al margen de la medicina, es algo importante. El 60% de las enfermedades contagiosas humanas son enfermedades zoonóticas en el sentido estricto. Desde su casa en Bozeman, Montana, David Quammen, escritor científico, explorador y autor de Contagio, la evolución de las pandemias. Para David, la pregunta no era si sucedería, sino cuándo. Los coronavirus ya estaban entre los primeros en la lista de vigilancia de virus peligrosos que podrían salir de los animales y causar la siguiente pandemia humana. No se equivoquen. Aunque esta es una emergencia en China, aún no es una emergencia sanitaria mundial, aunque podría serlo. Mi reacción fue, oh no, ya está aquí. Y algunos de nosotros sabíamos, yo lo sabía porque seguía a los científicos que estudiaban este tipo de cosas, que esto podría ser muy, muy grave. Este nuevo coronavirus es uno de los virus más famosos del planeta. No es que estemos en una guerra contra la naturaleza o en una guerra contra los virus. Los virus no tienen intenciones ni deseos malvados, simplemente aprovechan las oportunidades y nunca habían tenido una oportunidad mejor que cuando saltaron a los humanos. Así que la ciencia, la tecnología, las medidas de salud pública, la política, todo gira alrededor de él, mientras intentamos compensar el hecho de que a los virus les hemos ofrecido una oportunidad de oro para su éxito evolutivo.
Estas epidemias vienen sucediendo cada vez con mayor frecuencia. Si nos remontamos solo a 1961, la fiebre hemorrágica boliviana, el virus Machupo. 1967, el virus de Marburgo. Llegó a Marburgo, Alemania, en monos de Uganda, que habían trasladado con fines médicos y portaban ese virus. 1976, el primer brote de ébola en África. 1981, se descubre el VIH, la pandemia del SIDA. Después, otros a finales de los años 80. 1992, en la región estadounidense de las Cuatro Esquinas, el primer brote de hantavirus. 1994, Henipavirus, Australia. 1998, virus Nipah, Malasia y luego Bangladesh. 2003, el SARS-CoV-2, procedente de China. 2012, MERS, otro coronavirus salido de la península arábiga, y así otros más. Creo que fue en 2014, el virus del Zika. Ha sido una cadena interminable de brotes, un redoble de tambor incesante, y uno de ellos ha llevado a una pandemia mundial. No es nada nuevo, es parte de un patrón. El redoble de tambor continúa. No he dormido bien desde principios de febrero, debido a toda la información que he visto y escuchado, y desafortunadamente todo esto tenía que pasar. Desde el rancho Cucamonga en California, Tracy McNamara, veterinaria y experta en enfermedades zoonóticas. En el verano de 1999, siendo la directora de patología en el zoológico del Bronx, Tracy descubrió un virus letal. Bueno, es como una repetición instantánea, es como un déjà vu del virus del Nilo Occidental. Los cuervos empezaron a caer del cielo con síntomas neurológicos dentro de las instalaciones del zoo. Me puse a buscar sin descanso un diagnóstico para asegurarme de que lo que fuera que tuvieran los cuervos no empezara a matar a las aves de nuestro zoo. Y entonces hubo una alerta de los Centros de Control de Enfermedades. Estaban muriendo personas por una extraña encefalitis. Las relaciones temporales y espaciales eran demasiado llamativas para ignorarlas. La infección que estaba matando a las aves, ¿podría estar también matando a los neoyorquinos? Tracy temía que pudiera ser un nuevo virus para la medicina veterinaria y también para la humana. Respiré hondo y llamé a mi familia para despedirme. Y me fui a casa y redacté mi testamento porque sabía que solo había estado usando una mascarilla quirúrgica y que había estado expuesta. Llamé a los Centros de Control de Enfermedades y les expresé mi preocupación de que pudiera existir un vínculo, un posible vínculo entre las aves con encefalitis y las personas con encefalitis. Pero esa sugerencia fue descartada inmediatamente. Y eso siguió durante 3 semanas, con personas expuestas al virus en el zoo, mientras las aves y los mamíferos empezaban a morir. Hasta que finalmente, desesperada, viendo que no conseguía nada con las agencias de salud pública, me puse en contacto con el ejército de Estados Unidos. Les llamé y les dije, creo que es algo nuevo, creo que es lo mismo que está matando a la gente y nadie analiza mis muestras. Y desde el Instituto de Investigación Médica y de Enfermedades Infecciosas de Fort Detrick me dijeron, envíenos esas muestras de tejidos en hielo seco esta noche. Y entonces todo cambió, porque ya no era solo una veterinaria que le decía a los Centros de Control de Enfermedades, creo que hay un problema. Eran los militares del ejército de Estados Unidos y eso aceleró mucho la investigación. En 48 horas se confirmó el virus del Nilo Occidental. Presente en muchas partes del mundo, era la primera vez que la presencia del virus se documentaba en Norteamérica. En marzo de 2000 ya había 62 casos confirmados y 7 fallecidos. El cómo llegó a la ciudad de Nueva York sigue siendo un misterio, pero sí sabemos de dónde procedía. Normalmente el virus del Nilo Occidental se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito infectado.
El virus alterna entre el reservorio de aves y el mosquito vector. Los mosquitos infectados que se han alimentado de aves infectadas transmiten el virus a los humanos. No teníamos ni idea de cómo la epidemiología de esta infección viral afectaría a la población estadounidense, que no sabía nada de este virus. De modo que teníamos una población muy vulnerable, tanto de personas como de animales, y eso era muy alarmante. La lección que se debía aprender del virus del Nilo Occidental era la interrelación entre humanos, animales y el medio ambiente. Una vez que los tigres y los leones del zoológico del Bronx dieron positivo, lo cual no fue una sorpresa, se convirtió lógicamente en una amenaza de enfermedad zoonótica, porque probablemente había más animales involucrados en la epidemiología de esta enfermedad que los murciélagos y los pangolines. En este mundo hay muchos patógenos diferentes que desconocemos por completo. Se calcula que puede haber más de 1,6 millones de virus diferentes. Desde Hobart, Tasmania, el ecologista y epidemiólogo Scott Carver. Scott investiga la aparición de enfermedades zoonóticas globales y su transmisión mediante la barrera de las especies. Pensamos en el riesgo de enfermedades humanas que proceden de los animales, en especial de la fauna salvaje, en muchos casos. Pero en realidad muchas enfermedades humanas pueden saltar también a poblaciones de la fauna salvaje. El tejón australiano es uno de los animales más emblemáticos de ese país. Es un gran marsupial herbívoro que excava madrigueras en las que pasa el día durmiendo y de las que sale por la noche para alimentarse de hierba y cosas parecidas. Los tejones australianos se han visto atacados por una terrible enfermedad llamada sarna sarcóptica. Esta afección causó un gran brote y su población empezó a disminuir hasta prácticamente su extinción local. Los tejones pierden mucho pelo y les aparecen unas gruesas costras en la piel. Después comienzan a adelgazar hasta que mueren a causa de otras infecciones provocadas por esta enfermedad. Es uno de los peores sufrimientos animales que he visto nunca. Lo interesante de esta enfermedad es que afecta a los animales de todo el mundo, incluidos los humanos. Cuando nos infecta a nosotros lo llamamos sarna. Los ácaros se introducen bajo la piel para poner sus huevos. Su ciclo de vida depende de los humanos que responden rascándose. El ácaro de la sarna es un gran viajero. Lo hemos investigado desde todas las perspectivas para intentar comprender de dónde viene esta enfermedad y cómo se infectaron los tejones australianos. Y creemos que con la expansión de los asentamientos europeos por todo el mundo, los ácaros llegaron a esas zonas. Hay unos 100 millones de personas infectadas de sarna por todo el mundo. También contagia a más de 100 especies de animales y se transmite fácilmente entre diferentes especies. Cuando un virus pasa de su hospedador y luego infecta a otro tipo de animal no humano, por ejemplo, algún animal con el que está en contacto próximo en un mercado, una civeta o un puercoespín, o un pangolín en un mercado chino, o tal vez un cerdo, el virus se replica profusamente en ese animal.
y luego salta a los humanos. A ese animal se le llama hospedador amplificador porque el virus se ha amplificado en ese huésped intermedio. La naturaleza no es nuestra enemiga. He escuchado a algunas personas decir que la naturaleza se ha convertido en nuestra enemiga. Y no es así. No podemos culpar de esta pandemia a ningún animal. Desde Apex, Carolina del Norte, la veterinaria Cheryl Stroud, directora ejecutiva de One Health Commission. Esta organización persigue la colaboración entre todas las disciplinas para conectar la salud de los humanos, los animales y el medio ambiente en todo el mundo. Son nuestros comportamientos humanos los que han provocado el desequilibrio de los ecosistemas. El hacinamiento de diferentes especies en sitios como los mercados de animales salvajes ponen a los humanos en contacto con esos animales. Son nuestros comportamientos humanos los que nos han traído esta pandemia. Comportamientos humanos como la destrucción del hábitat, que llevaría a un brote del virus Nipah en 1998. En el sudeste asiático se talaban muchos bosques, se cultivaba cada vez más y se construían granjas de cerdos en lugares donde había murciélagos de la fruta que se posaban en los árboles sobre las granjas porcinas. Los murciélagos defecaban y los cerdos ingerían las heces y enfermaban, porque los murciélagos portaban un virus. A los murciélagos no les afectaba, pero contagiaron a los cerdos, y el virus pasó de los cerdos a la gente que consumió su carne, y esa gente enfermó. Es una historia muy parecida a lo que estamos viviendo ahora. Cuando fuimos conscientes de lo que había pasado, de que el virus Nipah había saltado de los murciélagos a los cerdos, se pusieron en práctica remedios muy sencillos. Alejaron las granjas de los lugares donde había colonias de murciélagos. Era algo muy fácil de hacer, una vez que supimos lo que estaba ocurriendo. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que colonizamos nuevas tierras y con lo cerca que, como humanos, estamos de los animales salvajes. Ellos necesitan su propio espacio y si les robamos su hogar, veremos más y más contagios de este tipo. Los murciélagos también están implicados en la actual pandemia de coronavirus. Recientemente, los virólogos que estudian la evolución de este tipo de virus, los coronavirus, publicaron un artículo muy convincente sobre el hecho de que este virus, con mucha probabilidad, proceda directamente de los murciélagos. Los murciélagos no son realmente muy diferentes al resto de animales del mundo. Todos ellos portan muchos virus, incluidos los humanos. Naipo, India, hogar del biólogo de campo Rohi Chakrabarti. Rohi estudia la ecología de los murciélagos de la India y le preocupa que el único mamífero volador del mundo pueda ser castigado por portar virus mortales para los humanos. A raíz del brote de COVID-19, los murciélagos han sido demonizados en todo el planeta, pero no tienen la culpa, porque los murciélagos son animales extremadamente importantes. Hay dos tipos principales de murciélagos en el mundo. Hay murciélagos que comen frutas y otros que comen insectos. Los murciélagos que se alimentan de fruta polinizan muchos cultivos comercialmente muy importantes, por eso producen una gran cantidad de beneficios económicos. Y tener murciélagos a nuestro alrededor también genera una gran cantidad de beneficios para el ecosistema. Los murciélagos poseen un sistema inmunológico extraordinario. Son muchos los factores que contribuyen a la fortaleza de este sistema inmunológico. Lo más importante es su capacidad de volar. Cuando vuela, el murciélago consume mucha energía y eso produce inflamaciones en su cuerpo. Pero los murciélagos las mantienen bajo control y se reparan a sí mismos de forma que su cuerpo no sufra ningún daño. Y simplemente volando, llevando su cuerpo a un estado febril, pueden resistir los virus.
Y estas son las principales razones por las que los científicos creen que los murciélagos pueden portar virus sin que les afecten. Los murciélagos son sospechosos, pero el COVID podría haber saltado a los humanos a través de un hospedador intermedio. Es un gran enigma científico, porque poco después del brote, el mercado de Wuhan fue desmantelado rápidamente y no quedó ninguna evidencia de los animales que se vendían allí. Nos dimos cuenta de que el lugar en el que había aparecido el virus se había convertido en un problema confuso para la opinión pública. En Ann Arbor, Michigan, Chen Xinjiang utiliza diferentes ciencias para interpretar los datos biológicos mediante una disciplina llamada bioinformática, que ahora emplea para identificar la fuente del coronavirus. Hay dos razones por las que es importante encontrar el hospedador animal del coronavirus. El COVID-19, la enfermedad humana provocada por este coronavirus, necesita algo más que medidas de cuarentena para que pueda ser controlada. En primer lugar, si encontramos el huésped del COVID-19, ahora podremos aislar a los animales de las personas y prevenir más contagios. Y segundo, podría ayudar a reducir el riesgo de brotes futuros cuando las personas se acerquen demasiado a la vida silvestre. Nuestra actual hipótesis de trabajo es que un virus de un murciélago infectó a los pangolines y después el pangolín les transmitió el virus a los humanos. Hemos encontrado virus estrechamente relacionados con una secuencia genética muy similar en los pangolines. Pero lo que hemos hallado es algo que es similar en un 90%. Si conseguimos descubrir algo que sea similar en un 99%, entonces podremos decir que es el mismo virus. Y esa duda es suficiente para que Jan ponga a prueba su teoría. Aún seguimos estudiando pangolines y otros animales. Lamentablemente, de momento, no puedo dar una respuesta satisfactoria. Yo creo que como sociedad debemos ser muy cuidadosos, esperar y escuchar, porque lo que descubramos vendrá determinado por la genética del virus. Así que debemos tomarnos nuestro tiempo y no echarle la culpa a ningún animal. Debemos esperar a saber qué pasó exactamente. Sin duda, siento que el mundo no escucha lo suficiente a los científicos. Los científicos nos han estado advirtiendo acerca de las pandemias, pero parece que, de alguna manera, los beneficios económicos y los valores culturales han puesto a la ciencia en el último lugar. Meses antes del brote, los investigadores descubrieron que los pangolines portaban coronavirus. En 2019 se descubrió que el pangolín podía infectarse con síntomas de coronavirus. Así fue como se convirtió en un animal altamente sospechoso. A principios de 2019, las autoridades aduaneras chinas interceptaron un envío ilegal de pangolines malayos. 21 animales fueron trasladados a un centro de rescate para la fauna salvaje en el sur de China, donde su estado pronto empeoró. En la operación de rescate estuvieron presentes miembros de una de las ONGs más importantes de China. Estas son las imágenes que grabaron. Cuando llegamos, ya habían muerto 10 pangolines. Solo quedaban 4.
Tenían el hocico húmedo, tosían y no podían respirar bien. Todos tenían síntomas de una infección respiratoria. Desde Pekín, Jin Fengzhou presiona al gobierno al más alto nivel para garantizar la protección en China de la fauna salvaje, el medio ambiente y la biodiversidad. Jin Fengzhou es también el primer presidente del Centro Chino de Investigación del Pangolín. Los pangolines están sujetos a mucha presión. Sufren y se estresan por la caza, el tráfico y el comercio en condiciones crueles y de hacinamiento. No hay duda de que esas condiciones hacen que el pangolín sea más vulnerable a las enfermedades, facilitando que sus virus y bacterias contagien a las personas que entran en contacto con él. Esto traerá mayores riesgos ecológicos. A pesar de los esfuerzos de los cuidadores del refugio, todos los pangolines malayos que Jin Feng y su equipo visitaron murieron en 2019. Los coronavirus que encontraron en los pangolines eran diferentes del nuevo coronavirus que causa esta pandemia. Eso no significa que el virus del pangolín no tenga nada que ver con el virus actual y futuros virus. Porque los virus cambian constantemente. Las escamas del pangolín, compuestas por la misma sustancia que el cabello humano y las uñas, son inútiles para la medicina. Pero por su causa nos enfrentamos a un virus mortal y a la extinción de una especie. Aunque esta pandemia no haya sido causada por él, el pangolín se ha convertido en un símbolo. Es el mamífero con el que más se trafica en el mundo y se encuentran en peligro de extinción. Bueno, cuando sacudes un árbol caen cosas. Cuando derribas un árbol o lo cortas, puedes imaginarlo. Cuando el árbol choca contra el suelo, los virus vuelan como el polvo en el aire. Esto no es literal, es metafórico, pero representa el hecho de que al destruir esos ecosistemas naturales, le estamos dando a los virus que viven en los animales de allí la oportunidad de convertirse en virus humanos. Podemos tragarlos, inhalarlos y ellos tienen la oportunidad de convertirse en nuestros virus. A pesar de todo esto, a pesar de esta tragedia global y de esta pandemia, el tráfico de animales salvajes prosigue. Imaginemos una especie de aspiradora gigantesca aspirando animales vivos o muertos por todo el mundo. En este momento, el planeta Tierra es un buffet al aire libre. Vas, te sirves, pones en tu plato lo que quieras y te marchas.
Somos muy inteligentes, somos muy poderosos, somos voraces. No se trata solo de las personas que quieren comer murciélagos o pangolines. Es un problema mundial y en parte todos somos responsables de las decisiones que tomamos. Lo que comemos, lo que compramos, lo que nos ponemos, nuestra electrónica de consumo, las veces que viajamos, todo eso está trayendo a los virus que viven en los animales salvajes más cerca de nosotros. Si tenemos un teléfono móvil, somos parte del problema porque un móvil y un ordenador portátil necesitan un mineral llamado coltán. ¿Y el coltán de dónde procede? Solo de unos pocos lugares del planeta, y uno de ellos es el extremo sureste de la República Democrática del Congo, donde las minas de coltán no están lejos de un ecosistema muy diverso, lleno de gorilas de llanura, monos de varios tipos y murciélagos. Y cuando compramos un teléfono móvil, le estamos pidiendo a un minero que entre en ese bosque y extraiga coltán para nosotros. ¿Y qué es lo que va a comer ese minero? Comerá animales salvajes y se expondrá él o ella a los virus que portan. Nosotros alentamos eso con todas las decisiones que tomamos. Se podría pensar que es un problema biológico, pero no, es el resultado de prácticamente todos los ámbitos de la vida. Creer que podemos tener un desarrollo económico ilimitado en un planeta con recursos naturales finitos y que la población humana pueda crecer permanentemente no tiene ningún sentido. Desde su casa en Bournemouth, Inglaterra, Jane Goodall, la experta en chimpancés más importante del mundo. Jane es una luchadora incansable por la conservación global y el bienestar animal, un símbolo y un ejemplo para millones de personas. Estamos atrapados en una forma de vida materialista. Nos hemos vuelto codiciosos. Y lo que tenemos que hacer son dos cosas. Una, tenemos que aprender en el llamado mundo minoritario, que es lo mismo que decir el mundo occidental. Tenemos que aprender a vivir con menos, y algunas personas con mucho, mucho menos. Y también tenemos que acabar con la pobreza, porque si de repente cerráramos todos los mercados de animales salvajes, ¿qué sería entonces de esas personas? Algunos se ganan la vida así. No podemos esperar que lo acepten sin decir nada. Seguirán haciéndolo de forma clandestina o morirían de hambre. Se dice que somos aproximadamente 7.200 millones de personas en el planeta y que ya estamos agotando los recursos naturales. En algunos lugares más rápido de lo que la naturaleza puede reponerlos. Y además de eso, se calcula que en 2050 seremos 9.700 millones de personas. Y todos en el mundo mayoritario, en el sur, querrán tener el mismo nivel de vida que nosotros. ¿Y por qué no deberían tenerlo? En la selva amazónica, los Yanomami tienen un nombre para nosotros. Nos llaman la gente termita porque siempre lo devoramos todo, como las termitas. Yo creo que es una buena forma de describir a nuestra civilización moderna. Desde su hogar en Woodstock, Vermont, el capitán Paul Watson, conservacionista de la vida marina y activista medioambiental, está dispuesto a arriesgar su propia seguridad para proteger los preciosos ecosistemas de la Tierra. Habrá más pandemias y mucho peores. Y la razón de eso es que, indirectamente, supongo, estamos causando estos problemas porque estamos destruyendo hábitats y ecosistemas y causando el declive de muchas especies, tanto plantas como animales. Y eso implica muchas consecuencias.
Todos los años mueren millones y millones de personas a causa de enfermedades transmitidas por parásitos, virus o bacterias. Y nosotros, la verdad, no le prestamos demasiada atención. La diferencia es que esta es una pandemia global y, como dijo un científico cínicamente, afecta a los blancos. Y afecta a la economía. El coste económico de estas pandemias es incalculable. Pondré algunos ejemplos. En 2003, con la epidemia del SARS en 37 países, el coste económico, el impacto global, se calculó entre 40 y 54 mil millones, es decir, miles de millones de dólares. El ébola, en África Occidental, entre 2013 y 2016 nos costó unos 53.000 millones de dólares. El VIH ha costado 563.000 millones de dólares. Cada año perdemos 570.000 millones de dólares a causa de la gripe. Todo eso sin considerar siquiera el coste en vidas. Esas fueron solo las pérdidas económicas. La pandemia que estamos viviendo en este momento superará con creces las cifras que acabo de mencionar. Está afectando también a la economía humana y a la política global. Esa debería ser la lección definitiva de este brote. Bueno, las cosas no van a cambiar hasta que decidamos que la ecología vaya por delante de la economía y que no puede haber economía sin una ecología sana. La salud animal, tanto humana como no humana, y la salud de nuestro medio ambiente tienen que considerarse como una unidad o seguiremos arriesgando vidas. El problema es que no existe ninguna vigilancia o control sobre las enfermedades de la fauna salvaje. Y en la práctica, invertir todo el dinero en la vigilancia de la salud humana básicamente asegura que cuando nos enfrentemos a la amenaza de una dolencia nueva, la amenaza de una nueva enfermedad zoonótica que se propague entre animales y personas, no detectaremos esa amenaza viral hasta que haya un montón de gente en las salas de urgencias o cuerpos en la morgue. La única forma en la que realmente podemos colaborar es comprender que nos necesitamos unos a otros y que los diferentes actores tenemos que intercambiar información. Como vemos, no podemos seguir todos trabajando en compartimentos. No podemos seguir con esta cosa horrible de no colaborar entre nosotros, de no compartir entre nosotros. ¿De verdad queremos luchar por nuestro planeta de esta manera? Estamos hablando de lo más importante que tenemos, que es nuestro hogar, nuestro planeta, con tantas amenazas, con tantas cuestiones, con tantos problemas. Y aún así no colaboramos, no compartimos, al contrario, luchamos unos contra otros. Como chicos, como niños. Y esto tiene que cambiar. De lo contrario, perderemos todos. Y por perder, quiero decir que será nuestro fin.
Es posible que los cambios lleguen desde donde se detectó por primera vez el brote de la enfermedad COVID-19. Solucionar la crisis climática, las crisis de la biodiversidad y las futuras solo podrá hacerse con un esfuerzo conjunto. Comparado con lo que pasó después del SARS en 2003, se ha producido un gran cambio. En 2003, cuando pasó el peligro, se levantaron todas las prohibiciones y los mercados de animales salvajes se abrieron de nuevo como si no hubiera pasado nada. Pero esta vez, la Asamblea Popular Nacional no se detendrá cuando finalice el brote. La aplicación de la ley es más estricta cada día. La organización de Jinfeng ha hablado por el pueblo de China. Nuestras cartas de recomendación y las cartas en nombre de la opinión pública han jugado un papel decisivo en este gran cambio. Sus exigencias son claras. Primero, los principios y las directrices legales no solo deben proteger a las especies en peligro de extinción, sino también la conservación de la biodiversidad y de toda la fauna silvestre. Además, el uso de especies en peligro de extinción en la medicina y la industria textil creemos que debería cesar por completo en China. Y solicitamos que el nivel de protección del pangolín pase del segundo al primer nivel. En China, el nivel 2 de protección significa que el pangolín puede criarse en cautividad y usarse para la medicina tradicional, mientras que como animal de nivel 1 solo se permitiría el comercio y explotación del pangolín y sus productos derivados en circunstancias muy estrictas como la investigación científica. Algunos países, incluida China, están cambiando sus leyes y, con suerte, terminarán prohibiendo el consumo de animales salvajes. Creo que será muy importante en los próximos meses y años seguir vigilando esos mercados para asegurarnos de que las autoridades hacen todo lo posible por cerrarlos definitivamente. Es un país gigantesco, por lo que, sin un esfuerzo adecuado, será muy difícil controlar toda China. Tenemos mucho trabajo por delante. A diferencia del virus, nosotros somos inteligentes. Los virus se adaptan muy deprisa. Y los cambios en el genoma humano son muy lentos. Pero las transformaciones en el comportamiento humano pueden ser muy rápidas. Y esa es nuestra gran ventaja. Podemos cambiar nuestro comportamiento y adaptarnos. Tenemos que abordar los numerosos problemas sociológicos que impulsan la propagación de estas enfermedades. Y no va a ser fácil. Bueno, la gente sigue fumando, aunque sepamos que fumar mata. Espero que esto conduzca a un cambio, que se traduzca en un esfuerzo activo para proteger y preservar a los animales. Sabemos que eso también puede beneficiar a la salud humana. Espero que sirva para recordar a la gente una y otra vez que debemos pensar más a largo plazo. Aprendamos a respetar la naturaleza. Esa es una lección muy importante que todos tenemos pendiente. Espero que esta pandemia nos haya llevado no solo a un punto crítico, sino más allá de él. Todo está relacionado con la salud planetaria, la salud humana, la salud animal. Es el camino a seguir, nuestro rayo de esperanza. Pero tenemos que ser honestos y reconocer que ninguno de nosotros tiene una bola de cristal. Nadie puede predecir qué especies animales podrían servir como reservorio de la próxima amenaza de pandemia. En realidad yo creo que, y este es mi pronóstico personal, la mayoría de la gente después de esta crisis del COVID-19 volverá a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Ese es mi pronóstico personal. La verdad, espero equivocarme. Y ahora estamos disfrutando del aire limpio en las grandes ciudades. Algunas personas han respirado aire puro por primera vez. Y puede que sean suficientes para convencer a los gobiernos y a las empresas de que hagan las cosas de manera diferente. Pero eso no pasará de la noche a la mañana. Espero que saquemos una lección de esta pandemia porque la próxima será mucho peor.
Y tenemos que adoptar una perspectiva más biocéntrica sobre todas las cosas, de forma que otras especies puedan sobrevivir y vivir en armonía con nosotros. Esta es una batalla por la casa humana y es nuestra última batalla. Hagamos un mundo mejor para que lo habiten todos los seres vivos. Yo solo espero, rezo y cruzo los dedos para que sea una llamada de atención y que aprendamos a vivir en armonía con la naturaleza. Me parece que valoraremos más apasionadamente esas cosas cuando esto acabe. La naturaleza aún seguirá ahí, aunque puede que muchos humanos mueran. Y espero que volvamos a encontrarnos con una naturaleza diversa, con una perspectiva profundamente diferente, si queremos que esas cosas sigan existiendo y estando ahí. Si queremos que esos bosques en los que viven los gorilas, los chimpancés, los monos, los tucanes, los perezosos y muchas otras criaturas maravillosas, si queremos que sigan ahí, entonces tenemos que cambiar fundamentalmente la velocidad a la que estamos aumentando nuestros números humanos y nuestro consumo. Tenemos que cambiar eso. De lo contrario, no habrá pájaros cantando en los árboles cuando salgamos del confinamiento tras la próxima pandemia.